Casi siempre pensamos que los grandes cambios de la historia se deciden en campos de batalla o en los laboratorios de genios. Pero, ¿y si una de las mayores revoluciones de la era moderna no hubiera empezado ahí, sino en un lugar mucho más cotidiano? La sala de estar. Hoy vamos a explorar cómo una crisis de energía no solo cambió la forma de nuestras casas, sino que, literalmente, rediseñó el mundo desde sus cimientos. Imagínense la escena por un momento. Hoy nos parece algo de una película, casi inconcebible. Pero durante siglos esa fue la realidad para millones de personas. Y abandonar ese fuego abierto no fue solo una mejora de comodidad, para nada. Fue una necesidad absoluta, impulsada por la economía, por la demografía y por una revolución silenciosa que se estaba gestando dentro de las paredes de los hogares. Para entender la verdadera magnitud de este cambio, tenemos que viajar en el tiempo, directo al corazón del hogar medieval. Bienvenidos a Te lo explico. Nuestra idea central de hoy es audaz, y es esta. La era del carbón simplemente no pudo haber comenzado hasta que la casa, la vivienda misma, fue completamente reinventada. Y no por un genio solitario, sino a través de un proceso fascinante que llamamos invención colectiva. Por cierto, si este tipo de análisis históricos les parece interesantes, les invito a que se suscriban para que sigamos descubriendo juntos las raíces de nuestro presente. Vamos a visualizarlo. Se trata de una gran sala, un único y enorme espacio que va desde el suelo de tierra hasta las vigas del techo. Y justo en el centro, el fuego. Olvídense de habitaciones privadas, de intimidad. Toda la vida de la familia, desde cocinar y comer hasta dormir, pasaba alrededor de esta fogata interior. A ver, este diseño tenía su propia lógica. Una lógica bastante brutal si lo pensamos. El fuego en el centro no quemaba las paredes de madera, y el humo constante que llenaba el espacio era perfecto para conservar la carne que colgaba de las vigas. Pero el precio a pagar era altísimo. Un ambiente casi irrespirable, saturado de hollín, de gases. Era una vida comunal, sí, pero bajo una nube de peligro constante para la salud. Este equilibrio tan precario estaba a punto de romperse. Y como suele pasar en la historia, el catalizador del cambio fue una crisis, en este caso una crisis energética tremenda, alimentada por una explosión demográfica que nadie había visto venir. Es que Londres literalmente explotó. Pasó de ser una ciudad medieval importante a convertirse en la metrópoli más grande de Europa. Piensen en la cifra, de 50.000 a 1.000.000 de personas. 1.000.000 de personas que necesitaban calor para sobrevivir a los inviernos. 1.000.000 de personas que necesitaban fuego para cocinar. 1.000.000 de personas que necesitaban combustible. Y lo necesitaban ya. Y el combustible de siempre, la leña, se volvió un lujo. A medida que la ciudad crecía, los bosques cercanos simplemente desaparecieron. Y claro, traer madera de más lejos disparó los precios por las nubes. Mientras tanto, había una alternativa esperando en el norte de Inglaterra, una alternativa barata y superabundante, el carbón mineral. La solución parecía obvia, ¿verdad? Pero encerraba un problema técnico gigantesco. El carbón era la respuesta económica perfecta, sí, pero desde el punto de vista técnico, era un desafío casi insuperable para la época. Era, en esencia, un combustible imposible de usar en las casas que existían en ese momento. A ver, la diferencia es fundamental. La madera se quema y produce un humo relativamente limpio, pero el carbón mineral, el carbón está lleno de impurezas, sobre todo azufre. Quemar eso en un hogar abierto medieval no era solo desagradable por el olor, era letal. El humo sulfuroso habría hecho que cualquier espacio cerrado fuera completamente inhabitable. De hecho, el gran economista Adam Smith lo resumió a la perfección allá por 1776. Lo que nos viene a decir es que, para que la gente eligiera voluntariamente usar ese combustible inferior, sucio y apestoso, su precio no solo tenía que ser más bajo, tenía que ser muchísimo más bajo. El ahorro debía ser tan grande que justificara la molestia y, sobre todo, el costo de reinventar por completo la forma de quemarlo. Entonces, los desafíos eran básicamente 3. Primero, la combustión.
El carbón necesita un flujo de aire constante y temperaturas muy altas, algo que un fuego abierto en el suelo simplemente no puede dar. Segundo, la toxicidad. Ese humo mortal tenía que ser evacuado por completo, no solo ventilado un poco. Al final, la conclusión era clara. El problema no era el combustible, el problema era la casa. Se necesitaba una auténtica revolución arquitectónica. Y aquí viene la parte más fascinante de toda esta historia. ¿Cómo llegó esa revolución? Bueno, no fue gracias a un inventor famoso, ni por un decreto del rey. No. La solución surgió de miles de pequeños experimentos, en un proceso totalmente descentralizado, orgánico, impulsado por la pura y dura necesidad del mercado. El camino hasta la solución fue gradual, una evolución lenta, paso a paso. Primero, el fuego se movió del centro a una pared de piedra y se le añadió una campana para intentar dirigir el humo. Luego, se encerró el fuego en un espacio más pequeño y se añadió un elemento crucial, una rejilla, que permitía que el aire circulara por debajo del carbón y avivara la llama. Y finalmente, se perfeccionó el conducto, una chimenea alta y estrecha que creaba el tiro necesario para succionar oxígeno hacia el fuego y expulsar los gases tóxicos muy, muy lejos de los habitantes. Y este es el concepto clave que hay que entender: invención colectiva. Nadie patentó la forma exacta de una chimenea. En el mercado inmobiliario supercompetitivo de Londres, cada constructor era un experimentador. Cada nueva casa que levantaba era una oportunidad para probar pequeñas variaciones y ver qué funcionaba. Piénsenlo, un detalle como la inclinación exacta de una chimenea, eso no se podía patentar. Así que el boom de construcción de Londres se convirtió, casi sin querer, en el laboratorio de investigación y desarrollo más grande del mundo. Si el diseño de un constructor funcionaba mejor, calentaba más y sacaba el humo de forma más eficiente, pues los vecinos lo copiaban y lo mejoraban en la siguiente obra. El conocimiento se difundía así, de andamio en andamio, como una innovación anónima y viral. Y el resultado final de estos cientos de miles de experimentos anónimos y descentralizados fue un tipo de casa completamente nuevo. Un arquetipo que definiría la vida urbana durante los siguientes siglos y que, de hecho, todavía podemos reconocer hoy en día. El diseño fue, y no es una exageración, absolutamente revolucionario. Una chimenea central podía tener varios fuegos dando servicio a diferentes habitaciones, incluso en pisos distintos. Por primera vez en la historia de la humanidad, era posible, y además asequible, tener múltiples espacios privados y cálidos dentro de una misma casa. Acababa de nacer el concepto del hogar moderno. Las consecuencias de esto fueron transformadoras. A nivel doméstico, nació la privacidad. A nivel urbano, las ciudades pudieron hacerse mucho más densas, crecer hacia arriba. Y a nivel económico, esto creó una demanda masiva y estable de carbón, lo que financió toda la infraestructura, las minas, los canales, los puertos, que se convertiría en el motor de la mismísima revolución industrial. Y si queda alguna duda del impacto, miren este dato. Es demoledor. Para 1860, el 93% de toda la energía en Inglaterra y Gales venía del carbón. En solo 2 siglos se pasó de una economía basada en la madera a una economía mineral. Y la tecnología que lo hizo posible no fue la máquina de vapor, fue un simple componente doméstico, la chimenea. Entonces, para resumir, ¿qué nos llevamos de esta historia? Primero, que las crisis energéticas fuerzan la innovación de maneras inesperadas. Segundo, que a veces la tecnología más simple, como una chimenea, puede tener las consecuencias más profundas. Y tercero, que el progreso no siempre viene de un genio solitario, sino del conocimiento compartido de miles de personas. Esta historia nos deja una lección fundamental. Las grandes transiciones energéticas no solo ocurren en las centrales eléctricas, sino que remodelan los espacios más íntimos de nuestra vida. Si la crisis de la leña nos dio la chimenea y la privacidad, la transición actual hacia energías renovables, ¿cómo está rediseñando ya nuestros hogares? Esa es la pregunta que definirá la arquitectura y la vida del siglo XXI. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olvides dar me gusta y suscríbete a nuestro canal.